Bienvenidos al curso Modelos de Simulación. En este curso estaremos abordando particularmente tres unidades temáticas en las que se irá desarrollando la competencia asociada al desarrollo de los modelos de simulación. En una primera fase, en una primera unidad de nuestro trabajo en el curso, estaremos abordando la introducción a los modelos de simulación. En esta introducción básicamente se pretende que el estudiante interiorice los elementos básicos que se requieren para generar un modelo de simulación. Allí estaremos abordando diferentes tipos de metodologías y de diferentes tipos de problemas de simulación en los cuales vamos a identificar que todos tienen elementos en común. Todos tienen entidades que fluyen, bien sean personas, bien sean vehículos por una vía, bien sean cajas en un proceso de manufactura, bien sean llamadas en un call center, que vamos a tener también unos elementos que ejecutan la tarea, transforman, atienden o generan un servicio a esas entidades. Adicionalmente, estaremos revisando que existen otros detalles como las locaciones, la infraestructura donde se ejecutan las actividades, el reloj de la simulación, variables, que es lo que yo deseo medir de ese, de ese proceso que estoy simulando y entender que hay una dinámica y un conjunto de relaciones lógicas, estadísticas y matemáticas que influyen en los modelos de simulación, que particularmente esos modelos se ejecutan para procesos o para problemas que son complejos, sistemas complejos, que requieren de la elaboración de escenarios que permitan una toma de decisiones adecuada y que genere las menores consecuencias negativas para la compañía. Entonces, en esta primera unidad, inicialmente estaremos evaluando y revisando esos conceptos básicos de simulación y posteriormente, teniendo en cuenta que la mayoría de los datos en simulación son aleatorios, es decir, son variables aleatorias sujetas a incertidumbre, estaremos abordando los conceptos asociados a generación de números aleatorios. Esos números aleatorios se necesitan para poder generar más adelante los valores que va a simular el modelo. Entonces, vamos a encontrar en este punto, en ese tema, eh, unas metodologías para generar números completamente aleatorios o pseudo aleatorios que nos permitan reducir los sesgos y garantizar una variabilidad natural en los procesos que vamos a simular. Ahí encontraremos algunos métodos como el congruencial multiplicativo, como el congruencial aditivo, el método del cuadrado de los medios, en fin, que nos van a ayudar a generar justamente esa particularidad de los aleatorios. Después de interiorizar ese conocimiento, estaremos iniciando la unidad número 2, en la cual ya partiendo de la base de entender los elementos que tiene un modelo de simulación y de cómo generar números aleatorios, ya consideramos, es dado un problema, una situación particular que deseamos simular o emular, vamos a comprender o vamos a entender que el proceso de simulación tiene unas fases y dentro de las fases está una fase de planeación y de recolección de datos en la cual yo defino cuál es el problema que quiero simular o el sistema mejor que quiero simular y en función de eso pues debo recolectar un conjunto de datos. En algunas ocasiones pueden haber comportamientos que son estáticos, que son determinísticos, ¿cierto? Se sabe que a las 10 de la mañana siempre pasa lo mismo, pero pueden haber otros comportamientos que son estocásticos, que son variables aleatorias, como el tiempo de llegada de una persona a un banco, o el momento en el que un vehículo pasa por un determinado lugar o peaje. Son variables aleatorias y que esas variables aleatorias pues requieren ajustarle una función de distribución de probabilidad.
Entonces, en este punto entenderemos que para el proceso de simulación se hace importante inicialmente recolectar un conjunto de datos de comportamientos aleatorios, luego esos datos llevarlos a lo que denominamos una prueba de bondad de ajuste, que es básicamente chequear esos datos, qué distribución de probabilidad puede ajustarse a ella. Y de esa manera poder determinar a partir de esa prueba cómo puedo yo generar nuevamente ya datos que se comporten como se presentan en la realidad, ¿cierto? A partir de una simulación. Entonces, dentro de esa temática estaremos abordando particularmente algunas técnicas de pruebas de bondad de ajuste, como la prueba chi cuadrado, que se utiliza para variables discretas, la prueba de Chapman-Kolmogorov y la de Anderson-Darling, que son particularmente para variables continuas. Ya luego de que dimensionemos y definamos cuál es la función de probabilidad asociada a un conjunto de datos, ya uno podría entender, pues inicialmente una temática asociada a las variables aleatorias, que es caracterizar que una variable sea discreta o sea continua, y que en función de eso hay unas posibilidades de funciones que se podrían ajustar. Si es una distribución normal, una distribución uniforme, una distribución binomial, etcétera, que pueden aportar en el proceso de la prueba de bondad de ajuste, agilizando o segmentando las posibles distribuciones que se pueden asociar a ese conjunto de datos. Entonces ahí aprenderemos que existen diferentes tipos de variables aleatorias y diferentes tipos de distribuciones de probabilidad. Y finalmente, en el tema 3 de esta unidad, ya se estarán aprendiendo algunas metodologías para generar datos que se distribuyen probabilísticamente de cierta manera. Es decir, si yo recolecté unos datos que al llevarlo a una prueba de bondad de ajuste se distribuye de forma normal, con una media y con una desviación, a partir de esos datos y de la generación de los números aleatorios, yo puedo simular la llegada, el tiempo de llegada de una persona, y esa simulación pues va a ser coherente con los datos que se recolectaron y con la realidad. Es en esta segunda fase se trata particularmente de entender esas dinámicas y poder llevar a cabo una generación de los resultados de esas variables aleatorias. Finalmente, en la unidad número 3 ya se aplican todos los conceptos vistos desde el concepto básico hasta la generación de variables aleatorias, utilizando un software de simulación en 3 dimensiones que se denomina o se llama FlexSim. Este es un software que permite generar las interacciones, las relaciones lógicas, las variables estadísticas y las variables matemáticas de un problema eh, de la vida real, un problema productivo que, que particularmente se puede diseñar en 3 dimensiones y que puede incorporar variables aleatorias discretas y continuas. En esta unidad aprenderemos inicialmente cuáles son los elementos básicos que ofrece FlexSim, un recorrido por toda la interfaz del software, entendiendo cuáles son los menús, cuáles son las opciones, para qué sirve cada una de las opciones y relacionándolas con los elementos básicos de un modelo de simulación para poder como trasladar el lenguaje de lo cotidiano al lenguaje del software. Luego de reconocer esa interfaz, de reconocer los elementos, de reconocer los iconos del software, ya se empiezan a incorporar modelamientos. Empieza a desarrollar un modelo de simulación donde se conectan los elementos básicos y donde se genera la relación lógica y la relación estadística del proceso. Por otra parte, cuando ya el modelo está construido, tiene sus relaciones lógicas, estadísticas y matemáticas, vamos a llegar a un punto donde vamos a generar un cuadro de control, un cuadro de mando, donde se van a visualizar las variables que particularmente queremos medir o controlar de ese sistema productivo. Si se quiere controlar particularmente
el tiempo de espera en una fila o si se quiere controlar el tiempo de producción de una pieza o el tiempo de servicio en un determinado restaurante, pues uno podría en este tablero de mando o de control revisar particularmente cómo es el comportamiento de esas variables críticas y tomar decisiones ajustando el comportamiento del sistema, modificando parámetros, agregando elementos, eliminando algunos de ellos, en fin, que permitan tomar como las mejores decisiones para el sistema. Y finalmente, se desarrolla un ejercicio completo de modelamiento de un proceso en el cual se incorporan paso a paso todos los elementos, se hace una descripción del proceso productivo que se quiere simular, se hace la incorporación paso a paso de cada elemento, la configuración estadística y matemática, la creación del dashboard y las conclusiones respectivas asociadas a dicho modelo. Y de esa manera, con esos conocimientos y con esa metodología, pues vamos a dar cumplimiento al propósito general del curso, que es brindar justamente las herramientas estadísticas aplicadas e ingenieriles que permitan la simulación de sistemas complejos eh, que se asocian a procesos productivos cotidianos. Entonces, esa es la manera como se va a desarrollar este curso. Muchas gracias.